En las entrañas ardientes de Morelos, bajo un sol que calcinaba la tierra y el alma, se erguía el ingenio azucarero La Esperanza, un latifundio que para muchos era la única verdad tangible en su existencia. Era 1886, y el porfiriato, con su velo de progreso para unos cuantos y miseria para la mayoría, tejía su red de promesas rotas y realidades brutales. En ese imperio de caña y sudor, donde el aire olía a melaza y a desesperación, habitaba Octavio, un hombre de 30 años, cuya mirada, antes luminosa, se oscurecería hasta volverse un abismo. Octavio no era un peón cualquiera. Desde niño había mostrado una inteligencia aguda, una curiosidad insaciable por los mecanismos del ingenio. Las complejidades de la molienda, la danza del bagazo en los hornos, el hervor de la melaza en los tachos, la destilación del aguardiente. Había escalado con esfuerzo y dedicación hasta convertirse en un capataz menor, encargado de los campos de corte. Su piel, curtida por el sol morelense, escondía la sensibilidad de un poeta y la astucia de un lobo. Su vida, aunque dura, tenía un ancla de dulzura, Helena, su esposa. Helena era la flor más delicada que había brotado en ese árido paisaje. Sus ojos grandes y oscuros eran pozos de sabiduría y compasión. Hacía los mejores atoles de pinole y susurros de aliento que ahuyentaban el cansancio de Octavio. Se amaban con la fuerza de quienes no tienen más que el uno al otro en un mundo cruel. Soñaban con una pequeña parcela de tierra propia, lejos del yugo de la esperanza, donde sus hijos, que aún no llegaban, pudieran crecer libres. Octavio la veía reír entre los cañales, su falda de percal revoloteando, y por un momento el mundo entero se teñía de esperanza. Pero la esperanza era, en realidad, el reino de don Rogelio del Valle, el hacendado. Un hombre de 50 años, de modales refinados pero alma de acero. Sus ojos, como brasas moribundas, ocultaban una avaricia insaciable y una crueldad que se manifestaba en el látigo del mayordomo mayor y en las deudas eternas que ataban a los peones a su tierra. Para don Rogelio, los hombres eran bestias de carga y las mujeres, objetos de placer o moneda de cambio. Su palabra era ley, su ira un terremoto. La vida de Octavio y Helena, como la de todos en el ingenio, pendía de ese hilo delgado de la voluntad de don Rogelio. Un día, la fatalidad, o quizás la mano oculta de la maldad, se cernió sobre ellos. Helena, en su labor como costurera de la casa grande, tuvo la osadía de limpiar el despacho de don Rogelio. No era su tarea habitual, pero la sirvienta del día había enfermado. Mientras retiraba unos papeles viejos de una pila olvidada, un cuaderno encuadernado en cuero, oculto bajo unos mapas, cayó a sus pies. La curiosidad, siempre una daga de doble filo, la impulsó a abrirlo. Lo que Helena encontró no fueron cuentas de la hacienda ni cartas de amor, sino un registro minucioso y macabro. Nombres, fechas, cantidades. Era la contabilidad de las ventas de niñas y jóvenes de las propias familias del ingenio, ofrecidas como servidoras a influyentes personajes de la capital y de otras haciendas, bajo la amenaza de la ruina o la muerte para sus parientes. Detallaba también la eliminación de aquellos que osaron oponerse, disfrazadas como accidentes laborales o enfermedades repentinas. La verdad era un vómito helado que le quemó la garganta. Don Rogelio del Valle no solo era un explotador, era un monstruo. Con el corazón palpitándole como un tambor de guerra, Helena intentó ocultar el cuaderno y huir. Pero el mayordomo mayor, un hombre tan leal como cruel a don Rogelio, la sorprendió. Lo que siguió fue un calvario de gritos ahogados y súplicas silenciadas en lo más profundo de la hacienda. Horas después, la noticia corrió como pólvora chamuscada. Helena, la esposa de Octavio, había sufrido un fatal accidente en los campos de caña. Un carro de bagazo descontrolado, una caída desafortunada, una muerte instantánea. Un destino común para los peones en ese lugar. Su cuerpo, destrozado, fue entregado a Octavio. Octavio la vio, y aunque los ojos de los demás solo vieron un accidente, los suyos vieron la verdad desnuda. Los moretones en sus muñecas no eran de una caída. El terror congelado en sus ojos entreabiertos no era de un carro de bagazo. La historia oficial, propagada por el mayordomo y ratificada por don Rogelio, era una burla cruel. La verdad que los del Valle ocultaban era una espada en su entraña. El impacto fue devastador. El mundo de Octavio se desmoronó en 1.000.000 de pedazos punzantes. El dolor se convirtió en un nudo de hierro en su pecho, la impotencia en una quemadura constante. Sus compañeros lo miraban con una piedad que él no quería, con una resignación que lo asfixiaba. Se le dijo que aceptara la voluntad de Dios, que olvidara, que siguiera adelante. Pero Octavio sabía que no había Dios en la hacienda de don Rogelio, solo el diablo vestido de lino.
El primer mes fue una neblina de desesperación. Trabajaba mecánicamente, sus manos cortando la caña sin sentir el filo, su cuerpo moviéndose sin alma. Por las noches, en el catre vacío, el recuerdo de Elena era un fantasma que lo acosaba. La gente esperaba que se quebrara, que se ahogara en aguardiente, que intentara una venganza suicida. Pero Octavio era un río subterráneo. Por fuera solo mostraba el dolor silencioso, la resignación del peón, el luto que se le permitía. Por dentro, un fuego gélido comenzó a arder. El amor se había transformado en odio, la esperanza en una sed de justicia tan profunda y oscura como el fondo de un pozo. Su respuesta no sería un grito ni un disparo. Sería un susurro constante, una erosión silenciosa, un veneno lento. Lo que las autoridades ocultaron, pensó, lo desenterraré yo, no para que lo juzguen, sino para que lo consuma. Sabía que enfrentarse a don Rogelio directamente era una sentencia de muerte. Tenía que ser más inteligente, más paciente, más perverso. Octavio comenzó a observar. No solo la hacienda, sino a don Rogelio mismo. Estudió sus hábitos, sus vicios, sus debilidades. Don Rogelio era un hombre de orgullo desmedido, de ambición voraz y de una paranoia latente. Su imperio se basaba en la apariencia de solidez y en una red de deudas y favores. Octavio recordó lo que Elena le había contado alguna vez, que las verdaderas riquezas de don Rogelio no estaban en el azúcar de la hacienda, sino en los oscuros negocios que tejía por debajo, los que Elena había descubierto. Se sumergió en el conocimiento del ingenio, no solo como capataz, sino como un estudiante. Pasaba horas en la sala de máquinas, conversando con los viejos mecánicos, aprendiendo sobre los engranajes, las calderas, las bombas de agua. Se interesó por los procesos de contabilidad, por los libros de inventario, por la compleja red de proveedores y compradores. Su mente, antes enfocada en la productividad de la caña, ahora veía cada tornillo, cada cifra, cada contrato como una posible grieta en la armadura de don Rogelio. El primer paso de Octavio fue sutil, casi imperceptible. En los campos de corte comenzó a introducir pequeños cambios. No sabotaje directo, sino estrategias que a la larga reducirían la calidad del azúcar y el rendimiento. Retrasaba el corte de ciertas parcelas, permitiendo que la caña perdiera dulzor. Recomendaba variedades menos resistentes a las plagas, asegurándose de que los cultivos fueran más susceptibles a enfermedades. Estas desgracias eran atribuidas a la sequía, a la mala suerte o a la incompetencia de otros capataces que don Rogelio, en su furia, castigaba severamente, despidiéndolos o degradándolos. Octavio, siempre el leal y eficiente capataz, era el que parecía enderezar el rumbo, ganándose una confianza peligrosa. Luego, Octavio se adentró en la maquinaria. En el fragor de la zafra, cuando el ingenio trabajaba a marchas forzadas, introducía minúsculos errores. Un ajuste ligeramente mal hecho en la prensa de la caña que reducía la extracción de jugo. Un pequeño desalineamiento en los ejes de los molinos que causaba un mayor desgaste. No eran averías evidentes, sino problemas que acumulaban fatiga en la maquinaria, que aumentaban el consumo de combustible, que disminuían la eficiencia general. Las reparaciones se hacían más frecuentes, los costos se elevaban y el ingenio, antes una máquina bien aceitada, comenzaba a toser y a escupir pérdidas. Don Rogelio, exasperado, invertía más, sin entender que la enfermedad era interna, un cáncer sembrado por la mano de Octavio. La paranoia de don Rogelio crecía. Despedía a mayordomos, acusándolos de negligencia. Recriminaba a los maestros azucareros por la baja calidad del producto, pero las desgracias seguían. La fama de la esperanza comenzó a resentirse en los mercados. Los compradores dudaban, los precios bajaban. Los bancos, que antes competían por prestarle, ahora se mostraban cautelosos. Octavio, para entonces, había sido ascendido a un puesto en la administración. Un favor de don Rogelio por su lealtad y su aparente capacidad para solucionar problemas. Ahora tenía acceso a los libros de contabilidad. Y ahí, el monstruo de la venganza encontró su verdadero festín. Empezó a manipular las cifras. Inflaba costos de materias primas, desviaba pequeñas cantidades de efectivo, creaba facturas falsas de proveedores inexistentes. Utilizó la compleja red de contactos de don Rogelio para desviar cargamentos de azúcar a mercados negros donde no se declaraba el beneficio, haciendo que las pérdidas parecieran más grandes y las ganancias más escasas. Era un artista de la contabilidad fantasma. Su obra maestra fue la de la mosca blanca. Octavio comenzó a documentar supuestos envíos de azúcar a una empresa fantasma llamada la Mosca Blanca, que supuestamente operaba en la Ciudad de México.
Los pagos, por supuesto, nunca llegaban o eran de cuantías ridículas. Estas pérdidas se acumulaban y los libros, meticulosamente alterados por Octavio, mostraban un agujero negro creciente. Don Rogelio, un hombre que vivía para el lucro, empezó a enloquecer. Veía conspiraciones por todas partes, gritaba a sus contadores, a sus gerentes. Su esposa lo abandonó, cansada de su tiranía y su creciente desvarío. Sus hijos, que solo veían a un padre tirano, se alejaron. La hacienda, antes un símbolo de poder, se convirtió en una jaula dorada para él. Octavio, como una sombra silenciosa, observaba el colapso. Había adelgazado, sus ojos hundidos y llenos de una luz extraña. La venganza lo consumía tanto como a don Rogelio. Había perdido su alma en ese proceso, se había transformado en un arquitecto de la ruina, un fantasma que caminaba entre los vivos. El golpe final llegó cuando Octavio, de forma anónima, filtró a un periódico liberal de la Ciudad de México una serie de irregularidades contables de la Esperanza, incluyendo las pérdidas con la mosca blanca y alusiones a actividades ilícitas que iban más allá de lo financiero. También, discretamente, envió copias de algunos fragmentos del cuaderno de Elena a los familiares de las víctimas que aún vivían en la hacienda, haciendo que el rumor de la verdadera naturaleza de don Rogelio se extendiera como una plaga. No había pruebas que lo inculparan directamente, pero la duda, la sombra de la infamia, era suficiente. Los acreedores se abalanzaron. La banca exigió el pago inmediato de los préstamos. Las autoridades, bajo presión, comenzaron una investigación superficial sobre los números de don Rogelio, aunque sus crímenes más oscuros siguieron ocultos. El nombre de don Rogelio del Valle, antes sinónimo de poder, se convirtió en sinónimo de fracaso y podredumbre. Don Rogelio, arruinado, deshonrado y solo, se encerró en la casa grande, la misma donde Elena había encontrado su final. Lo encontraron días después, sentado en su sillón de cuero, con el cuaderno de Elena abierto en su regazo, sus ojos fijos en la nada, la espuma en los labios. Había muerto de un ataque de apoplejía, o quizás de un ataque de locura, consumido por el terror de su propia sombra. La espantosa verdad que Elena había descubierto no salió a la luz pública en los tribunales, no hubo justicia para sus víctimas, pero se convirtió en un susurro maligno que se extendió por Morelos, una leyenda de oscuridad y retribución. El ingenio La Esperanza fue subastado y desmantelado. Octavio, con un puñado de monedas en el bolsillo, fruto de su leal servicio, abandonó Morelos. No sentía alegría, no sentía paz. Solo un vacío helado. Su venganza había sido perfecta, metódica, devastadora, pero el precio había sido su propia alma. Se había convertido en el eco de don Rogelio, un hombre roto y silencioso, condenado a vagar, cargando con el peso de la verdad y el horror que había sembrado para cosechar la ruina, y que le había arrebatado irrevocablemente la suya propia. La memoria de Elena era un dulce tormento, un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que se había convertido. Jamás volvió a amar, jamás volvió a reír con genuina alegría. La oscuridad de la espantosa verdad, que nunca debió salir a la luz, lo había consumido para siempre.